Juan José Castelli fue un abogado argentino y uno de los líderes de la Revolución de Mayo, participando activamente en la independencia. Estudió en los colegios San Carlos y Montserrat y se graduó como abogado en la Universidad de Charcas. Fue conocido como el Orador de Mayo por su discurso en el Cabildo Abierto de 1810 y lideró campañas militares. Participó en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, donde las tropas patriotas vencieron a los realistas. También tuvo participación en la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1811. Aunque sufrió una derrota en la batalla de Huaqui, murió en 1812 a causa de un cáncer de lengua. Los padres de Juan José Castelli eran Ángel Castelli Salomón, un médico veneciano que llegó a Buenos Aires en 1743, y María Josefa Villarino, hija de un hacendado y pariente de Manuel Belgrano. Castelli tiene un origen italiano, y Belgrano era hijo de un comerciante italiano. Manuel Belgrano, 1770-1820, fue un abogado militar y político argentino, creador de la bandera nacional. Participó activamente en la Revolución de Mayo, fue vocal de la Primera Junta, y luchó en la independencia en el Ejército del Norte, destacándose en Tucumán y Salta. Además, promovió las ideas de la Ilustración, impulsó la educación popular y el libre comercio. Los padres de Manuel Belgrano eran Domingo Belgrano y Peri, un comerciante de origen italiano de Oneglia, Liguria, y María Josefa González Casero, originaria de Santiago del Estero, Argentina. La familia de Belgrano era acomodada en Buenos Aires y su padre había sido autorizado por el rey de España para establecer en América. Cornelio Saavedra fue un comerciante y estadista nacido el 15 de septiembre de 1759 en Potosí. Sus padres eran Santiago Felipe de Saavedra y Talma, de Buenos Aires, y Teresa Rodríguez de Huiraldes, de Potosí. Estudió en el Real Colegio de San Carlos, donde se formó en filosofía y teología. Participó en la Revolución de Mayo y fue presidente de la Primera Junta. Mariano Moreno fue un ideólogo revolucionario, impulsor de la libertad de comercio y la independencia. Mariano Moreno fue un abogado y político nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Fue uno de los principales impulsores de la Revolución de Mayo y secretario de Guerra y Gobierno. Sus padres eran Manuel Moreno y Argumosa, de Santander, y Ana María Valle, una de las pocas mujeres letradas de la época. Falleció en alta mar en 1811. Manuel Moreno y Argumosa, el padre de Mariano Moreno, era de ascendencia española, específicamente originario de Santander. Su madre, Ana María Valle, también era de origen español. Quise decir que su ascendencia era ibérica, es decir, de la península ibérica, que incluye España y Portugal. Las principales batallas de la independencia de Argentina incluyen la batalla de Tucumán en 1812, la batalla de Salta en 1813 y la batalla de Ayacucho en 1824, que fue definitiva para el fin del dominio español en Sudamérica. Estas acciones fueron clave en el proceso de independencia. Las principales figuras en las batallas de la independencia fueron Manuel Belgrano, quien lideró el ejército del norte en Tucumán, y Martín Miguel de Güemes, que jugó un papel clave en la resistencia en el noroeste. En Salta, Güemes lideró la lucha contra los realistas, mientras que en Ayacucho, el ejército libertador, comandado por Antonio José de Sucre, logró una victoria decisiva. Estos logros marcaron pasos fundamentales hacia la independencia. Los padres de Martín Miguel de Güemes eran Gabriel de Güemes Montero, un hidalgo español originario de Cantabria, y María Magdalena de Goyechea y de la Corte, de origen jujeño. Martín Miguel de Güemes participó en varias batallas clave, como la batalla de Suipacha el 12 de enero de 1812 y la batalla de Puesto del Márquez el 14 de abril de 1815. También combatió contra las fuerzas realistas en lugares como el Túzcal de Velarde, Anta y Santa Victoria. Su lucha se centraba en frenar las invasiones realistas y proteger el norte argentino. Martín Miguel de Güemes murió el 17 de junio de 1821, en la Cañada de la Horqueta, cerca de Salta. La causa de su muerte fue una herida de bala, que al infectarse le provocó una sepsis, llevándolo a una agonía de 10 días. Sus restos fueron enterrados en la capilla de El Chamical, y más tarde trasladados a otros lugares de honor. Los padres de Antonio José de Sucre eran Vicente Sucre, un militar español, y María Manuela de Alcalá. Su descendencia incluye a varios familiares, y se han identificado descendientes en Bolivia, como los Sucre Montaño y los Fernández Sucre. Antonio José de Sucre participó en varias batallas clave, como la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824
y la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. También estuvo en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Estas victorias fueron cruciales para la independencia de varias naciones sudamericanas. Antonio José de Sucre luchó principalmente contra las fuerzas realistas del Imperio Español, incluyendo generales como José de Canterac, Jerónimo Valdés, Alejandro González Villalobos y Antonio Monet. También se enfrentó a fuerzas en Quito, Perú y el Alto Perú, trabajando junto a Bolívar para la liberación de estos territorios. Antonio José de Sucre fue asesinado el 4 de junio de 1830 en la montaña de Berruecos, Colombia, en una emboscada. La causa de su muerte fue el asesinato a manos de sicarios, bajo un plan vinculado a la disolución de la Gran Colombia. Sus restos fueron llevados a la Catedral de Quito.